¿Escuchan? Sí, profe, sí se Sí se escucha. escucha. Sí se escucha. Ok, perfecto. ¿Sí se escucha, profe? Muy bienvenidos. Bueno, esta es la clase de física del PREU. Bueno, vamos a esperar un rato más, unos 2 minutos, como para que se vayan incorporando las más personas. Y ahí vamos a partir. Ya, perfecto. Eh, Partimos entonces. Muy bienvenidos de nuevo. Espero que sea una instancia provechosa para ustedes. Primero, bueno, presentarme. Mi nombre es Franco de Luca, yo soy ingeniero civil industrial con mención en química de la Universidad Católica. Estuve trabajando también mucho tiempo en la universidad, en el departamento de ingeniería química, unos 10 años, y ahora estoy trabajando en una empresa de reciclaje. Eh, bueno, eh, Primero decirles que llevo haciendo el curso bastante tiempo. Espero que lo aprovechen, espero que podamos sacar las dudas que ustedes tienen de la parte física, que siempre o típicamente es un tema que no hay mucho reforzamiento, ¿no es cierto? Se necesita un poco más dedicarle un poco más de tiempo. Y esperamos aquí tener y poder darles las herramientas para que puedan hacer una mejor prueba, pero más que nada es un poco darles la confianza de que podemos ir incorporando conceptos físicos que después en sus distintas carreras pueden, ¿no es cierto?, ir utilizando. ¿Ok? Bueno, primero quiero que vayamos como a esta primera clase. Quiero saber un poco más de ustedes, una descripción breve de qué colegio, ¿no es cierto? Si es que tenían física antes, de qué tipo, si es un colegio que es técnico o si es un colegio también que tiene toda la física, ¿no es cierto?, durante todos los años. Y también quiero saber si está en cuarto, si está en tercero, ¿ok? Así, una breve descripción de ustedes, ¿ok? Eh, todos la idea de las clases es que todas las clases vamos a pasar la lista para saber, bueno, obviamente quiénes están, ¿no es cierto? Y para poder ir darle un poquito de seriedad a este tema, ¿ok? Entonces vamos a partir la, primero de la hacia atrás. Entonces, primero vamos a partir por el nombre. ¿Ok? Entonces, Adán Rubio. ¿Está presente acá? No lo escucho. ¿Adán está por aquí? Ok, vamos siguiente. Antonia Peña. Sigamos. Javiera. Ay, Antonia. Perfecto, pero Antonia,
¿Es posible que te puedas presentar un poco? Antonia, dime de qué colegio eres, si estás en cuarto medio, ¿no es cierto? Soy del Colegio San José, Perfecto, estoy en cuarto medio. ¿ya? ¿Es un colegio técnico, técnico profesional, o es un colegio que tiene las de primero y cuarto medio con física? Primero cuarto medio con física. Con física, perfecto. Ok. Bien, excelente. Muchas gracias, Antonio. Javiera Figueroa. Presente. Perfecto. Javiera, ¿de dónde vienes tú? Del Liceo Nuestra Señora María Inmaculada. ¿Ya? Ya salí hace 2 años Perfecto. y tenía física desde primero a cuarto igual. Ya. Perfecto. Excelente. Muchas gracias, Javiera. Tania Farías. Acá, profe, no sé por qué me sale Tania, me llamo Agatha Farías. Chuta, voy a No cambiarlo hay al problema. tiro. No, no, es que estás como Tania Ágata Farías. Pero Ágata. Em, ya, yo terminé mi media en un por uno ¿Ya? y nunca fue como prioridad de los profesores enseñarnos tanto física, algo como muy básico en verdad. Y cuando estuve en un colegio científico humanista, que fue como en el año 2012, em, lo mismo, como que Ok, nunca fue la prioridad de los profesores enseñar física, química, siempre era enfocado más a matemática, historia, biología y lenguaje. Entonces perfecto. no tengo mucha noción de la física. Perfecto. Vamos a ir tampoco, no te preocupes. Muchas gracias, Ágata, por poder describir todo lo que has vivido en ese sentido. Muy bien. Gracias. Sigamos. Cristóbal Enríquez. Siguiente. Thais Sepúlveda. No sé si lo pronuncio bien. Sí, profe. Hola. Hola, cuéntame, Thais. Yo ¿De qué colegio vienes? del Colegio Nobel Gabriela Mistral. ¿Ya? Ya estoy en tercero medio y yo primero y segundo tuve física, pero Perfecto. ahora tercero y cuarto no está dentro de algunas materias que me van a dar. Perfecto. Ok. O sea, tú no elegiste el optativo de física o química, pero igual, bueno, debe tener. Ya, No, no, perfecto. no, sino que no es un optativo, sino que ahora quedó como materia ciencias ¿Ya? para la ciudadanía que entra biología, física y... Ah, chuta, ya. Ok, tengo que Sí. adecuar un poco los tiempos. Está bien. Bien. Ya, muchas gracias entonces. Rodrigo Yáñez. Siguiente. Celeste Gatica. Hola, Hola, Celeste. Cuéntame un poco. eh, ya, me llamo Celeste y voy en el Colegio Nobel Gabriela Mistral. Igual, y Perfecto. estoy cursando cuarto medio. Cuarto medio. Perfecto. Ya, ok. Excelente. Muchas gracias, Celeste. Diego Cisternas. Aquí, profe. Perfecto. Diego, cuéntame. Em, Voy en el colegio Nomen Gabriela Mistral ¿Ya? y voy en cuarto medio. Perfecto. Excelente. Muchas gracias. Matías Ortiz. Presente Perfecto. Matías, cuéntame, ¿de qué colegio vienes? en el Colegio Santiago Emprendedores ¿Ya? y estoy en cuarto medio. En cuarto medio. Perfecto. Ok. Excelente. Lorena Cofré.
Siguiente entonces. Anaís Sea. Anaís. No funciona el programa. Ya, ok. Ok. Anaís, ¿de qué colegio? Escríbelo por lo menos. ¿De qué colegio eres y en qué curso vas? Sigamos por mientras con... Perfecto. ¿De qué colegio saliste, Anaís? Perfecto. Ok. Muy bienvenida. Mariana Carrasco. Hola, profe. Hola, cuéntame, Mariana, ¿de dónde vienes? Soy de La Granja y bueno, ¿cómo se llama esto? Terminé cuarto medio el año pasado y física tuve muy poca porque primero tuve un profesor que era muy viejito y después vino el COVID y como que él nunca nos enseñó mucha física porque se tomó como la mitad del año, como que a mitad de año él desapareció, como que tiró licencia y nunca más apareció. Ok. Y no nos ponía profes de física, entonces era físico. Quedó bien, bien Sí, complicada la bien, materia. sí. Y No entiendo. a cuarto medio ya no era electivo, no teníamos física, nada de física, porque Perfecto. nosotros nos tocaba un ramo de física y mi grupo de mi curso apeló y nos pusieron química en vez de física, entonces nunca tuvimos física, yo de como de primero medio que no tengo física, que no veo Ok, nada, ok. cero. Bueno, Mariana, vamos a tratar de ayudar en eso, ¿ok? Perfecto, muchas gracias. Fernanda Parada. Mariana Peña. Ok. Ok, perfecto. Perfecto, Ariana. Fernanda Parada. Sí, no hay problema, Ariana. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y usted? Bien. Cuéntame de dónde vienes y en qué curso vas. Voy en el Liceo Gabriela Mistral y voy en el cuarto medio. Perfecto, perfecto. Muy bienvenida, Fernanda. Josefa Gutiérrez. Josefa, ¿puedes poner el audio? No, ya. Ok, cuéntame de dónde vienes. Escríbelo por lo menos en el chat. ¿Y en qué curso vas? Por mientras sigamos con Víctor Saavedra. Hola, profe. Voy en el Poetisa Gabriela Mistral, en ¿Ya? cuarto medio. Cuarto medio, ¿ok? Y justo cuando entré primero y segundo, que fue los años que tuve física, entramos a pandemia y el liceo estuvo como un año. El primer año de pandemia no tuvimos casi clases online. Y ¿Ya? el segundo, como por temas de donde vivo yo, que no tenía una conexión, casi ni me conecté a ninguna clase. Entonces, en física, química, biología, soy como un cero a la izquierda, pero tengo harta ganas de aprender y eso. Eso es lo importante, Víctor, ¿ya? Eso es lo importante. Muy bien, muchas gracias por ese. Kevin García. Gracias, Josefa, por escribir tu información. Hola, ¿me Buenos días, escuchan? Kevin. Sí, te escucho perfecto. Cuéntame, ¿dónde Ya, vienes y en qué vengo, curso vas? vengo del Colegio American Academy y estoy en cuarto medio. Ah, perfecto. Ok. Excelente. Bien, bienvenido entonces. Eh, Ariana Peña. Aquí estoy. Hola, profe. Bienvenida, Ariana. Cuéntame de dónde vienes y qué curso Yo vas. vengo del Clara Solovera y estoy en tercero medio. Perfecto. Tercero. Ok. ¿Tuviste física ahí? Mire, me pasé por dos colegios. Primero estuve en quinta normal y Ya, ahí sí pasé física. ya. Ahora vemos como, es como un taller, se podría decir, es fundamento de la física.
Y vemos Ya, todo lo que tiene que ver con vectores, porque perfecto. como estoy en una especialidad de electricidad, más que nada Ok, para enfocarse en eso. perfecto, perfecto. Me quedo clarísimo. Muchas gracias. Ana Luz Bustos, perdón. Aquí, profe. Hola Ana Luz, cuéntame, ¿de dónde vienes y en qué curso vas? Soy del Colegio San José, que es científico humanista, ¿Ok? y voy en cuarto medio. Perfecto, excelente. Muchas gracias, Ana Luz. Sofía Donoso. Hola, Hola Sofía, bienvenida. Cuéntame, ¿de dónde vienes y en qué curso vas? vengo del Colegio San José, que es científico humanista y ¿Ok? voy en cuarto medio. Perfecto, excelente. Ya, muy bien. Veamos, entonces ahora vamos a empezar nuestra clase. Y aquí vamos a guardar esta asistencia para que no me ocupe pantalla. Sí. Ok, entonces, primero lo que quiero decir, chicos, es que vamos a tratar de ir viendo los conceptos más básicos de la física que deben ser los fundamentos. ¿Ok? Entonces, esto ayuda mucho, porque el tema de tener claros los fundamentos hace que podamos ir construyendo cosas un poco más sofisticadas en temas de la teoría de la física, ¿no es cierto? Y eso es también lo que a ustedes le van a pedir para los primeros cursos que en las carreras que ustedes elijan si es que desean seguir estudiando. Y por otro lado, en el tema de la prueba también que se nos viene. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos hacer, como les decía, es hablar de los conceptos básicos de la física. Quiero que podamos ir como comprendiendo cuáles son las bases. Por ejemplo, vamos a hablar de vectores, vamos a hablar de la fuerza, ¿no es cierto? Vamos a hablar de cantidades escalares, vamos a hablar de la masa, de la inercia, ¿ok? Conceptos que vamos a ir construyendo desde el más simple hacia lo más complejo, ¿no es cierto? Que sí, yo creo que les va a quedar un poco más claro. ¿Ok? Bueno, me imagino que todos han tenido alguna experiencia con la física en términos de poder, lo que quiere la física, ¿no es cierto? Que es poder entender y poder, en algún caso, predecir, ¿no es cierto?, cuáles son los fenómenos físicos que tenemos en el día a día. O sea, por ejemplo, si es que nos movemos, ¿no es cierto?, cuánto nos vamos a demorar en llegar, si es que tenemos algo que estamos calentando, cuánto se va a demorar en llegar a una cierta temperatura. Por ejemplo, si es que queremos ver algún fenómeno de fuerza, si es que nosotros ejercemos una cierta fuerza, ¿qué efecto va a tener sobre algún cuerpo o cuerpos en sí? ¿No es cierto? Todo eso es lo que he querido explicar en la física. ¿Ya? Y además, lo que vamos a aprovechar es ya en la parte más avanzada en nuestro curso, hacer ejercicio, ¿no es cierto? Y poner competencias para poder responder las pruebas de selección universitaria. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer hoy día? Quiero poner cuatro cosas claras, ¿ok? Que con esto vamos a ir desde aquí en adelante. Esto es lo que siempre vamos a hablar. Siempre vamos a hablar de esto, ¿ok? Y esto es lo que nos va a permitir ver cómo este juego, como estos bloques de Lego, ¿no es cierto? Que uno va armando uno sobre otro para poder hacer alguna construcción, ¿no es cierto? Vamos a definir estos bloquecitos. Y el primer bloque que vamos a ver es qué es lo que significa que un fenómeno es relativo. ¿Ok? O sea, ¿qué significa que es relativo? No quiere decir que sea una cosa diferente, sino que requiere de un sujeto, requiere de un objeto, ¿no es cierto? Y requiere de un tiempo determinado. ¿Ok? Entonces, todo eso es la relatividad del fenómeno en sí. Después lo que vamos a hablar es un poco de
qué tipo de magnitudes son las que se manejan en física. Vamos a clasificarlas, vamos a ver magnitudes escalares, magnitudes vectoriales, qué significa cada una de esas magnitudes, ¿no es cierto? Y a partir de eso vamos a poder entender que la masa, ¿no es cierto?, es una magnitud escalar, ¿ok?, que no necesita más datos que el número y su unidad de medida. Y por otro lado, en la fuerza, ¿no es cierto?, vamos a decir que es una magnitud vectorial, porque requiere no solamente saber la cantidad de fuerza, sino que además la dirección a la cual se ejerce esa fuerza, ¿ok? Porque es muy diferente ejercer la misma cantidad de fuerza, pero en una dirección diferente. Tiene un efecto diferente, ¿ok? Entonces, para poder describir esos fenómenos que requieren tomar una dirección, es lo que hablamos de vectores, ¿ok? Y los vectores son los que nos indican, según cómo dibujamos un vector, cuál es la descripción que queremos sacar de una magnitud específica, ¿ok? Y ahí vamos a ver de distintas cosas que nos van a empezar en ese sentido. Por otro lado, vamos a ver que los vectores se tienen que representar en algún, o sea, necesitamos algún instrumento para poder representar un vector. Y eso se llaman las representaciones gráficas, ¿no es cierto? Que es también lo vamos a ver, son planos X y Y, ¿no es cierto? Y que nos van a poder ayudar a poder definir o poder comunicarle a una persona respecto de un cierto fenómeno. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿por qué se viene este tema de la relatividad del fenómeno? Porque yo me podría preguntar en este momento, ¿no es cierto?, si yo me estoy moviendo o no, ¿ok? Entonces, uno dice, lógico, si yo me estoy mirando aquí en la cámara, ¿no es cierto?, no me estoy moviendo en cierto sentido, pero yo podría decir que depende del origen donde estoy tomando como experimento. La pregunta, ¿me estoy moviendo?, tiene distintas respuestas. Y es el mismo, y soy yo mismo, ¿ok? ¿Me entienden ese tema? O sea, yo podría, depende de en relación a qué, ¿ok? Depende en relación a qué, yo podría decir que me estoy moviendo o no me estoy moviendo, ¿ok? Partamos en este tema. Si yo hago que mi referencia sea, o mi origen, sea donde está puesta la cámara de mi computador, yo podría decir, no me estoy moviendo, porque la distancia que existe entre la cámara del computador y yo es más o menos la misma, ¿ok? Entonces yo podría decir, no me estoy moviendo en relación a la cámara del computador, ¿ok? Pero si yo cambio el sujeto, ¿ok?, o el lugar donde voy a poner mi referencia, ¿ok?, esa respuesta puede ser diferente. Por ejemplo, si yo estuviera, o si mi referencia estuviera en una persona que está en una micro, ahora, en la calle que tengo contigua, ¿no es cierto?, y la micro obviamente está avanzando, entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta ¿me estoy moviendo? Me estaría ¿Tampoco se está moviendo, ¿no? moviendo? Depende. Depende de qué cosa. Exacto. Si es respecto de la persona que está en la micro, ¿no es cierto?, en ese momento, ¿no es cierto?, la micro está avanzando, ¿ok? Sí, me estoy moviendo, porque la distancia que existe entre la persona y yo va variando, ¿no es cierto?, en el tiempo. Por lo tanto, me estoy moviendo, ¿ok? Pero, si yo pongo mi referencia en la cámara que tengo al frente del computador, diría, no me estoy moviendo, ¿ok? Por lo tanto, para poder describir un fenómeno físico, necesariamente tengo que dar la referencia, ¿ok? Ese es el tema, ¿ok? Entonces, y va más allá del tema de si me estoy moviendo o no, sino que además podría decir en qué sentido me estoy moviendo de acuerdo también de la referencia,
¿Ok? Si tengo una micro que va hacia el sur, ¿no es cierto? Entonces hay un tipo de dirección del movimiento. ¿Ok? Si tomo como referencia una persona que va en una micro que va hacia el norte, ¿ok? Entonces el sentido del movimiento es diferente. ¿Ok? Pero de nuevo, ¿por qué? Porque la referencia en que yo expreso mi movimiento es diferente. ¿Me entienden eso? Sí. ¿Alguna pregunta respecto a eso? Profe, no escuché bien. O sea, no entendí. Se lo puedo repetir. Lo que yo estoy diciendo es que cuando uno quiere describir algo en física, ¿ok? Uno tiene que establecer una referencia. O sea, ¿en relación a qué? ¿Ok? Ese es el punto. ¿En relación a qué? ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Si es que yo estoy en relación a la cámara, ¿me escuchan bien eso? Si estoy en relación a la cámara y evalúo si me estoy moviendo o no, yo tengo la misma distancia de mi ser con la cámara. Por lo tanto, en ese sentido, no me estoy moviendo. ¿Me sigues, Mariana? Sí. Perfecto. Pero si mi referencia cambia, ya no es la cámara, sino que es una persona que está en una micro, que está en la calle frente a mi casa. No, sí, eso lo entendí, profe. Entendí que es como con la referencia, depende de qué está haciendo. Pero no entendí en qué sentido va la micro. Esa no la entendí. Ah, Esa. perfecto. Porque imagínate que la micro vaya hacia el norte. Entonces, ¿cómo es el movimiento en ese sentido? El movimiento tiene una dirección que es, Hacia un lado, ¿o no? exacto, hacia un lado, ¿no es cierto? Y esa dirección es opuesta a la dirección de una referencia en que vaya la micro hacia el sur. ¿Me entiendes? Ujú, sí. Por eso es que siempre vamos a estar hablando de referente a qué. O sea, cuando yo Como les pregunte, ¿se está moviendo? Usted me tiene que decir referente a qué. ¿Me entiendes? O si no, no puedo describir el movimiento. sí, Siempre tengo que hablarlo como, respecto a una referencia. ¿Me sigues? como que tengo que tener información, ¿o no? Algo así. Tienes que tener o más que nada, o sea, por ejemplo, cuando, digamos una cosa, si yo voy a la feria, para complementar el tema, si yo voy a la feria y, y me dicen, yo quiero pesar una cantidad de manzanas, y me dicen, pesa 50. Yo ya entendí perfecto cuánto pesan las manzanas en sí. Pero necesito saber qué gramos o kilos, eso, ¿no? Exacto, exacto. Necesito saber Eh, también cuál es el- la unidad de medida, ¿no es cierto? Porque también puede decir 50, pero a veces dicen 50 es como 50 pesos. Como la plata igual dicen, como 2 lucas, sí. Exacto, o puede ser la cantidad, exactamente. ¿Me entiendes? Entonces tengo que yo describir bien toda la información para que la persona que tengo al frente me entienda. ¿Ok? Y para yo poder describir algo físico, ¿no es cierto? Yo tengo que usar primero en referente a qué me expreso. ¿Ok? Ese es el cuento, Mariano. ¿Sigamos? Entonces, hablando entonces de estas referencias, ¿no es cierto? Lo que yo obtengo es que tengo que expresarme, ¿no es cierto?, en ciertas magnitudes en sí. ¿Ok? ¿Cuán rápido voy? ¿Cuánto pesan las manzanas? ¿Cuánta cantidad de fuerza ejerzo? ¿No es cierto? Todo eso se expresa en términos de magnitudes. ¿Ok? Entonces yo voy a 30 kilómetros por hora hacia el norte. Eh, mis manzanas pesan 5 kilos. ¿Ok? La fuerza que ejerzo son 40 newton hacia la derecha en relación al norte. ¿Me entiendes? Todo eso son magnitudes. Y las magnitudes se pueden clasificar
en términos de escalares, ¿no es cierto? Y o vectoriales. Las escalares son las que no necesitan más información que el número y su unidad de medida. ¿Ok? Y yo ya di un ejemplo de eso. La masa, por ejemplo. ¿Cuánta masa tengo yo, no es cierto? Lamentablemente 80 kilos. Quisiera que tenga menos, pero es lo que es, ¿no es cierto? Entonces, y con eso todo el mundo sabe, y no tengo que describir más, ¿no es cierto?, respecto a mi masa, ¿ya? Pero si yo digo, el auto, el vehículo va a 30 kilómetros por hora, para yo poder saber hacia dónde se dirige el vehículo necesito más información que eso. Necesito también darle una dirección y un sentido. Por lo tanto, la velocidad tiene que tener una magnitud vectorial. ¿Ok? No basta solamente con decir 30 kilómetros por hora, sino que tengo que decir hacia la derecha, ¿no es cierto?, 30 grados sobre el norte. Perfecto, ahí queda clarísimo, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de magnitudes escalares y una magnitud vectorial. ¿Ok? ¿Qué otra magnitud escalar se le ocurre a ustedes? ¿Qué magnitud escalar se le ocurre a ustedes que utilizamos? Las fundamentales. No, estamos hablando solamente de la primera clasificación. ¿Ok? Esto es escalares o vectoriales. ¿Ya? Después vamos a hablar de las fundamentales y las derivadas, que cada una puede ser escalar o vectorial. ¿Ok? Pero la primera clasificación que estamos hablando es si son escalares o vectoriales. Escalares, yo dije que tiene que ser... A ver, lo voy a buscar acá. Profe, la temperatura, ¿no? La temperatura, exactamente. No, por aquí, a ver si me algo. Deme 2 segundos que tengo me falta batería acá. Vamos a ver si tenemos esto, si no, no hay que solucionar. 2 segundos. Entonces, habíamos hablado de, por ejemplo, la temperatura. ¿Ok? Vamos aquí. Ya. Ok, entonces la temperatura, que puede ser un escalar, y en vectorial hablamos de la fuerza, ¿no es cierto? Hablamos de la dirección, ¿ok? O sea, perdón, de la fuerza, de la velocidad, ¿no es cierto? Todas esas son magnitudes vectoriales, porque necesitamos describir más que solamente el número y su unidad media, ¿ok? Bien. Claro eso, entonces, ahora lo que vamos a ver es otra clasificación. Entonces, dijimos, las magnitudes pueden ser escalares o vectoriales, pero también pueden ser fundamentales o derivadas. ¿Ok? Entonces, ¿qué entendemos por magnitudes fundamentales? Son las magnitudes que son las que van armando las magnitudes derivadas. ¿Ok? Por ejemplo, la masa en sí, no podemos decir que es la multiplicación de una magnitud tiempo por otra magnitud no sé cuantito, no, sino que la masa es una magnitud fundamental, ¿ok? Y la masa obviamente no la puedo medir con cualquier cosa, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tuviera una regla, ¿ok? No me mide la masa, ¿ok? Necesito un instrumento particular para medir la masa, ¿ok? Y por otro lado está la longitud. Y la longitud sí, ahí lo puedo medir con regla, ¿no es cierto? Lo puedo medir con el largo de la mano, ¿no es cierto? Una magnitud de longitud, ¿ok? Otro ejemplo, el tiempo. El tiempo también es una magnitud fundamental, ¿no es cierto? ¿Y cómo la mido, no es cierto? A través de un reloj, ¿no es cierto? O un cronómetro, lo que sea, y voy viendo cuánto tiempo va pasando, ¿ok? Y así
varias magnitudes fundamentales en sí que están listadas en ese sentido. Y por otro lado, están las magnitudes que son derivadas. ¿Qué quiere decir? Que yo tomo magnitudes fundamentales y las voy multiplicando, dividiendo, para llegar a una magnitud derivada. ¿Ok? Por lo tanto, o sea, por ejemplo, lo que aparece ahí, la rapidez, ¿no es cierto? Que es un concepto que vamos a ver que es ligeramente diferente a la velocidad, es igual a la longitud que recorrió el objeto, ¿no es cierto?, en el tiempo en que recorrió esa longitud. ¿Ok? Entonces, magnitud derivada es función de las magnitudes fundamentales. ¿Ok? Pueden dividirse, Como multiplicarse, solo eso. que es como que se desencadena, escalares, después vectoriales, sin la como que sin la fundamental no existiría sin la escalares, algo así, ¿o no? No, Mariana. Aquí ¿O no? te lo voy a explicar así. Si yo pesco una magnitud, la magnitud puede ser escalar o vectorial. ¿Ya? Eso es una clasificación. ¿Ok? Ah, ya. Y después, si yo pesco la misma magnitud, esa magnitud puede ser fundamental o derivada. Ah, ya. ¿Ok? Entonces, de las fundamentales, ¿no es cierto?, son las que no dependen de ninguna otra magnitud. ¿Ok? Y las derivadas dependen de otras magnitudes. ¿Ok? Ya. Por ejemplo, la rapidez depende de la magnitud longitud y la magnitud tiempo, que son fundamentales. ¿Entienden? Entonces, la longitud dividido por el Profe, tiempo profe, me da la rapidez. Por lo tanto, es derivada. Cuéntame, Thais. que si puede repetir eso de que una depende de otra o... Las derivadas, las magnitudes derivadas dependen, las derivadas dependen de las magnitudes fundamentales. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, si yo multiplico, por ejemplo, la longitud por la masa y lo divido por el tiempo al cuadrado, por ejemplo, me da una magnitud de fuerza. ¿Ok? Entonces la fuerza, que se mide en Newton, por si acaso, ¿ok? Esa magnitud es derivada. ¿Derivada de qué? De la magnitud masa, de la magnitud longitud y de la magnitud del tiempo. ¿Ok? ¿Ahí les quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. No entendí las vectoriales, las escalones. Todavía no entiendo bien esa parte. Entiendo lo de la fundamental y la derivada, pero no lo primero. Perfecto. Lo primero, estábamos diciendo de las... Mariana, primero, qué bueno que me preguntes. ¿Ah? Pregúnteme todo el tema, ¿ya? Entonces, primero, las escalares, volvemos un poco atrás, las escalares son las que yo puedo definir solamente por un número y por su unidad de medida. Por ejemplo, ¿te acuerdas del ejemplo que dije? Que mi masa es de 80 kilos, ¿ok? Y con eso tú ya sabes cuánto yo tengo de masa, ¿no es ¿Por cierto? número o unidad de medida? Como kilo y todo Número eso. y unidad de medida. Número y unidad de medida. ¿Ok? Porque si yo digo 80 solamente, no se entiende qué cosa es, ¿no es cierto? Pero si yo digo que maso 80 kilos, ¿me entiendes perfecto? Sí. ¿Me sigues, Mariana? ¿Ya? Y no son 80 toneladas, por ejemplo. ¿Ok? Porque es muy diferente. ¿Ya? Entonces, y las vectoriales son las que, además de eso, necesitan la dirección y el sentido. Necesitan Y más información que la pasada. Exacto, necesitan más información. Y la información que necesitan no es cualquiera. Es Es la dirección y sentido. dirección y el sentido. Ya. ¿Ok? Ya, Y ahora esas, sí entendí. magnitudes son, por ejemplo, la velocidad. Porque si yo digo, un auto va a 30 kilómetros por hora, ¿ok? No me puedo predecir hacia dónde va. Porque no me dice en qué dirección va ni en qué Si sentido va. norte, sur, si para adelante o para atrás, puede ser para adelante o para atrás, o para el lado o para el otro lado, ya. A eso es lo que me refiero, María. ¿Ya? Entonces, son las magnitudes escalares, magnitudes vectoriales, y otra clasificación en las fundamentales y las derivadas. Sigamos entonces. Bueno, entonces, como resumen de este tema, lo que necesitamos es tener siempre un origen o punto de referencia al cual vamos a describir nuestro fenómeno. O sea, yo voy a decir,
en relación, por ejemplo, a la cámara que tengo enfrente, yo no me estoy moviendo. ¿Ok? Y ahí describimos nuestro fenómeno. ¿Ok? O sea, voy a poder decir, por ejemplo, ¿cuál es la distancia o la longitud que tengo entre la cámara y yo? ¿Ok? Entonces, la longitud que tengo entre la cámara y yo, por ejemplo, deberían ser como unos 50 centímetros. ¿Ok? Y fíjense lo que dije. Origen, ¿no es cierto? Entre la cámara, ¿no es cierto? Punto partida, yo, punto de final, ¿no es cierto? 50, número, ¿no es cierto? Y además dije una unidad de medida, centímetros. ¿Ok? Y además, si es que yo tengo una magnitud que tengo que describir que es vectorial, además necesito definir la dirección y cuál es el sentido de ese fenómeno. ¿Ok? ¿Bien? Entonces, vamos a hacer un ejemplo de esto para ver si ustedes se entienden. Entonces, primera pregunta. ¿Es mucho 6? Depende Depende de la o referencia. sea, Depende, primero depende, obvio, pero depende específicamente de qué cosa además. De la unidad de medida. Exactamente. Porque justamente 6 milímetros, ¿no es cierto?, es súper poco, ¿no es cierto?, en términos de lo que vemos nosotros en particular, y pueden ser 6 kilómetros, ¿ok? Que son cosas muy diferentes, pero estamos usando el mismo número 6, ¿ya? Bien, muy bien, excelente. Entonces, otra pregunta. ¿Cuánto es 4 metros más 8 kilos? ¿Quién me puede decir eso? No, es que no se puede sacar. Porque no son la misma unidad de medida, ¿o no? Porque no miden, no Lo mismo. necesariamente son las mismas unidades de medida, porque yo podría tener 8 metros más 5 centímetros. Sí, pero ¿No es es cierto? como que uno es kilo y el otro es metro, entonces no miden lo mismo. Exacto, no miden la misma magnitud. ¿Ok? Ese es el tema. O sea, pueden ser distintas unidades de medida, pero todas esas unidades de medida tienen que medir la misma magnitud. ¿Ok? ¿Cuándo se suman? Solamente cuando se suman. Entonces, obviamente no puedo decir, y tampoco es como bien como lógico, decir 4 metros más 8 kilogramos no se entiende. ¿Ok? Por lo tanto, no se puede saber nada. Y por otro lado, está el tema de qué resulta si multiplicamos 8 metros con 5 centímetros. ¿Se puede hacer o no? Sí, eso sí se puede. Se puede hacer. Se puede hacer porque tenemos las mismas o sea, estamos midiendo la misma magnitud. Sí. Puede ser, les digo que no. Nosotros podemos multiplicar cualquier magnitud con cualquier otra magnitud. Ahora, si tenga alguna como coherencia física, eso es discutible, ¿ok? Pero yo podría multiplicar 8 metros por 5 kilos y me darían 40 metros kilos, ¿ok? Y eso legalmente es posible, matemáticamente es posible. Físicamente, ¿qué se entiende por eso? Cualquier estupidez, pero el tema es que uno lo puede hacer, ¿ok? Pero cuando se Multiplicar, suma, no. Cuando se suma, pero no. cuando se suma, no. Ya. ¿Me entiendes? La suma tiene que tener la misma, o sea, tiene que medir la misma magnitud, ¿ok? Pueden ser distintas unidades de medida, pero que miden la misma magnitud, ¿ok? Cuando se multiplican, puede ser cualquiera. ¿Puede dar de nuevo el ejemplo de 8 metros con kilos? ¿Para escribirlo? Pero escribe, no hay ningún problema. Se puede ocurrir cualquier ejemplo. 8 newton por 5 kilos. Cualquier cosa, ¿no es cierto? Todo lo que se multiplique legalmente puede multiplicarse. Pero eso no quiere decir que tenga
una descripción física de eso. ¿Ok? ¿Ya? ¿Seguimos entonces? ¿Todo claro? Ya. Bien. Entonces, en resumen, necesitamos definir medidas, ¿no es cierto? Y respecto a qué lo comparamos, para saber si es mucho o poco algo, ¿no es cierto? Tenemos que sumar siempre con las mismas unidades. En términos prácticos son las mismas magnitudes en sí. ¿Ok? Lo que puede medir la misma magnitud. ¿Ok? Y aquí les hice un ejemplo de cómo hacer, ¿no es cierto?, una multiplicación. Cuando tengo, o sea, una multiplicación, ¿no es cierto? Pero en este caso, lo que quise agregar también es que, si se fijan, hice un cambio de unidades. ¿Ok? ¿Qué le cuesta el tema del cambio de unidades? A mí. ¿Quieren que veamos eso? Si que los compañeros están de acuerdo, obvio. O sea, por eso pregunto, ¿no es cierto? Entonces, el punto del cambio de unidades es un tema que es más bien matemático que físico. ¿Ya? Y lo único que uno tiene que saber para tener una regla general a esto es que yo, cuando multiplico por 1, yo sé que lo que estoy multiplicando por 1 se mantiene. ¿Ya? O sea, si yo multiplico una vaca por 1, queda la vaca. Si yo multiplico 350.000 por 1, queda 350.000. ¿No es cierto? Eso, súper fácil. Entonces, la gracia que tengo para poder hacer la conversión de unidades es poder expresar ese 1 como a mí me facilite las cosas. ¿Ok? Entonces, si ven en la parte donde escribí los números, se ve que hay una fracción, ¿no es cierto? Y en esa fracción yo tengo en el numerador 1 metro y en el denominador tengo 100 centímetros. ¿Ok? Si dividen 1 metro en 100 centímetros, eso se lo da 1. ¿Ok? Por lo tanto, lo que estoy haciendo es multiplicar 8 metros por 5 centímetros por 1. ¿Me entienden? Pero este 1, en particular, me va a ayudar mucho en esto. Porque ¿qué va a hacer con este 1 como lo expresé? Así, 1 metro partido por 100 centímetros. Voy a poder hacer que los centímetros que están en el 5 los pueda simplificar con los centímetros que tengo en el denominador. ¿Ok? Por lo tanto, esos centímetros van a desaparecer. ¿Ok? Entonces, va a haber 8 metros por 5 por 1 metro dividido por 100. ¿Ok? Y eso sería igual a 8 metros por 0,05 metros. ¿Ok? Y eso entonces da 0,4 metros cuadrados. ¿Me siguen eso? Sí, profe. ¿Ya? La idea general de esto es que siempre multipliquemos por 1, pero ese 1 tenga una forma en particular que me ayude a hacer la conversión de las unidades que no quiero y me lo transforma en las unidades que yo quiero. ¿Ok? ¿Dónde debería tener la unidad, en este 1? ¿Dónde debería tener la unidad que no quiero? ¿En el denominador o en el numerador? En el ejemplo que están viendo, ¿dónde están los centímetros? Que es lo que yo al final no quiero. ¿En el numerador o en el denominador? Denominador. En el denominador. Entonces ahí voy a poner las unidades que no quiero. ¿Ok? Y arriba voy a poner las unidades que sí quiero. En el numerador. ¿Ok? Y así construyo mi 1. ¿Ok? Obviamente, ese 1 es porque lo que tengo en el numerador es equivalente a lo que tengo en el denominador. ¿Ok? Y por eso es que puedo decir, sí, eso es igual a 1. ¿Ok? ¿Les quedó claro? Sí, profe, ya entendí. Eso se aplica a todas las unidades, todas. ¿Ok?
Todas las unidades, todas. ¿Ok? Esto es como, en general, ¿cómo se hace este cuento? ¿Dónde viene esto? De esto. Multiplico por 1. ¿Ok? Bien. Sigamos. Entonces dijimos que cada uno de lo que queremos medir en física, ¿no es cierto?, tiene un concepto en particular y sus magnitudes asociadas a eso. ¿Ok? Por lo tanto, la masa en el sistema internacional se mide en kilos. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que sea la única forma o la única unidad de medida de medir la masa. Puede ser en libras, ¿ok? Puede ser en toneladas, puede ser en miligramos, ¿ok? Entonces, todas esas son distintos tipos de unidades de masa. Lo mismo con lo que tengo lo siguiente, ¿no es cierto? Que es la distancia, tiempo y aceleración. Fuerza, energía. Si se dan cuenta, las últimas tres, que son la aceleración, la fuerza y la energía, ¿qué tipo de magnitudes son? ¿Son fundamentales o son magnitudes derivadas? Derivadas. Derivadas. Si se dan cuenta, están en función de las magnitudes fundamentales que habíamos puesto al principio. ¿Ok? Entonces, no todas las combinaciones, ¿no es cierto?, tienen alguna apreciación física en sí. ¿Ok? La aceleración siempre es una magnitud de longitud dividido por el cuadrado de una magnitud de tiempo. ¿Ok? La fuerza siempre va a ser una magnitud de masa multiplicado por una magnitud de longitud dividido por el cuadrado de una magnitud de tiempo. ¿Ok? Ahora, ustedes me van a decir, ¿pero dónde la sacamos? Ahí lo vamos a ver. ¿Ok? Vamos a ir viendo cómo es que, a partir de estas magnitudes fundamentales, ¿no es cierto?, vamos construyendo magnitudes derivadas que tienen una como interpretación física. ¿Ok? Y eso es lo más importante, que la matemática aquí nos vamos a usarlo como herramienta siempre. ¿Ok? Pero no todos los resultados matemáticos se pueden interpretar de una forma física. ¿Ok? Por lo tanto, siempre lo vamos a ocupar la matemática como una referencia, una forma o una metodología para poder llegar a un resultado físico. ¿Ok? Pero no es, la matemática no por sí te va a decir qué cosa física pasa. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿Se puede volver que no alcanza a copiar? bueno, ahí tienen. Igual esto lo pueden encontrar en cualquier parte, ¿eh? No es que sea un tema cómo definimos las magnitudes y en cada una de las cosas que queremos medir en física, y hay muchas más cosas que queremos medir en física. Entonces, estos son algunas. Ya, profe, dale nomás. Bien, perfecto. Entonces, ahora entramos al tema de cómo describir, ¿no es cierto? Cómo poder yo transmitirle a otra persona. Mira, yo medí, ¿no es cierto?, esta velocidad en este cuerpo. ¿Cómo lo puedo decir? Entonces, lo que podemos hacer es representar ese movimiento o esa fuerza o esa magnitud vectorial a partir de lo que se llama un vector. Entonces, ¿qué es lo que tiene un vector? Uno dice, es una flecha. Sí, pero la flecha es una flecha bien especial. ¿Ok? La flecha es bien especial porque tiene como 4 cosas importantes. Primero, tiene un origen. ¿Ok? Eso no quiere decir que es una posición. ¿Ah? Eso es súper importante. Eso no quiere decir que es una posición. ¿A qué me refiero? Si yo digo, me desplacé desde el origen, ¿no es cierto?, y llegué hacia la estación de servicio, ¿ok? Eso es un vector de desplazamiento, ¿ok? Yo lo puedo dibujar como un vector de desplazamiento. Y yo voy a dibujar el origen, en donde estoy ahora, ¿no es cierto?, y el punto final voy a dibujar la estación de servicio, ¿ok? ¿Pero por qué? Porque estoy graficando un vector de desplazamiento, ¿ok? Pero si yo grafico un vector fuerza, no
el punto de origen no va a ser el punto en donde está aplicada la fuerza. ¿Me siguen? Porque no es un Sí, vector posición. No te dice pero, la posición ahí. Tú lo que pero estás magnificando es la fuerza entonces estaría graficada en el extremo. No. Lo que estoy diciendo es que el origen no es un origen en términos geométricos. No es que tú digas, se aplica en este punto geométrico del tema una fuerza. ¿Ok? Porque en términos prácticos, lo que tú estás diciendo, en términos de fuerza, es que estás aplicando desde un punto, o sea, desde una intensidad de fuerza hacia otra intensidad de fuerza. ¿Ok? A diferencia de una posición. ¿Ok? Cuando yo digo, estoy empujando, por ejemplo, el autito típico que teníamos cuando cabros chicos, ¿no es cierto? Ese autito yo le puedo ejercer una fuerza y yo puedo dibujar la fuerza del autito, pero cuando yo la dibujo, no tiene por qué empezar a dibujarla en la posición donde empecé a ejercer la fuerza, porque ahí no estaría haciendo un vector de fuerza, sino que estaría haciendo un vector de posición. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, vamos a describir las 4 cosas que todavía no he hecho del tema. Primero, origen. ¿Ok? Segundo, el extremo. ¿Ya? Y eso, la distancia entre las 2 cosas, me da el módulo del vector. ¿Qué significa el módulo de vector? Es cuánto mide ese vector. ¿Ok? Por ejemplo, si lo hablamos en un vector de fuerza, es la fuerza que apliqué, ¿no es cierto?, en ese sentido. ¿Ya? O Aquí sea me que pregunta Ariana. el módulo es la distancia entre los dos, entre el punto A y el punto B, ¿o no? Exacto. Y entonces, Ya. ¿qué es lo que me dice eso? Y ahí voy a responder lo que también pregunta la Ariana en el chat. A medida que yo dibujo un vector más largo, significa que el módulo del vector es mayor. Por ejemplo, si yo tengo una fuerza de 1 newton, el módulo del vector va a ser la distancia de 1 newton, ¿no es cierto? Pero si yo dibujara un vector de 10 newton, entonces el vector de 10 newton debería ser 10 veces más largo que el vector de 1 newton. ¿Ok? ¿Me siguen? Profe, ¿Sí? ¿qué es el extremo? ¿Qué significa? El extremo es el punto final del vector. Ya, y ¿Ok? el módulo tiene El que módulo es la tener, diferencia, o sea, la distancia que existe entre el punto final y el punto inicial ya, pero de tiene ese que vector. tener la unidad de medida también, o sea, el número más la unidad de medida. Exacto, siempre tiene que tener el número más la unidad de medida. Si no, no se entiende, ¿no es cierto? Entonces, es el número más la unidad de medida, es lo que dice, lo que llamamos el módulo. Y si tiene un mayor módulo el vector, entonces el vector tiene que ser más largo que otro que tenga menos módulo. ¿Ya? Bien. Hasta ahora hemos... Entonces, ¿Sí? disculpe, ¿Sí? o sea, el origen es el inicio del vector y el extremo es el final. El fin del vector, exacto. Ya, Y, gracias. y entonces la diferencia, la distancia que existe entre el origen y el fin, eso es lo que llamamos el módulo del vector. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí, Ahora, profe. Profe, ¿sí? Entonces, lo que yo les quiero decir es lo siguiente. Cuando nosotros dibujamos un vector fuerza, no quiere decir que ese dibujo representa de dónde partió el elemento en que le ejercimos fuerza y dónde terminó el elemento donde ejercimos fuerza. ¿Ok? Porque si fuera así, nosotros deberíamos dibujar un vector posición en la posición inicial donde partió el sistema, el, el, el carrito, ¿no es cierto?
y dónde terminó el carrito. Y eso no sería un vector fuerza, sería un vector de posición, de desplazamiento, en verdad. ¿Me entienden? ¿Ok? Cuando yo dibujo un vector fuerza, yo lo que estoy diciendo es una origen y final de una magnitud de fuerza. ¿Ok? Pues no entiendo Eh, eso. No entiendo entiendo el vector, el normal, el que tiene módulo, que es como que llega de un lugar a otro. Pero O no sea, entiendo. todos son vectores, Mariana, todos son vectores. Lo que pasa es que hay una confusión que quiero tomarla al tiro, que la tengan clara. Que uno cuando dibuja un vector, uno piensa que el elemento está en una cierta posición. ¿Ya? Pero no es así. ¿Ok? Lo que estoy diciendo, o sea, solamente voy a poder decir eso cuando estoy dibujando un vector de desplazamiento que me describe el cambio de la posición. Pero si yo estuviera dibujando un vector fuerza, no me describe un cambio de la posición. Me describe un efecto de la fuerza que ejerzo sobre alguna cosa. ¿Ok? Y no tiene nada que ver con la posición donde está esa cosa. ¿Me entiendes, Mariana? No, profe, no entendí. Lo voy a hacer en un ejemplo. La verdad es que no entiendo. Está bien. Hay que explicar. A ver. Digámoslo, que lamentablemente no tengo el lápiz, pero vamos a tratar de hacer eso. Vamos a ver si tengo alguna forma. Pongámonos todos en una como experiencia. Entonces, vamos a poner acá. Voy a ver si puedo hacer esta cosa. Aquí. Entonces, digamos que tengo, obviamente, mi forma de dibujar con esta cosa es horrible, pero... Ahí está. No, no que sí. Ya, ok, vamos. Entonces, yo digamos que tengo, aquí voy a cambiar el color. Tengo esta experiencia, tengo un carrito, que obviamente estos son lo que trato de ponerle sobre la ruedita. ¿Ok? Que parte en cierto punto y que llega hasta cierto punto. ¿Ok? Y ese carrito lo empuja, pongámosle un tren. Aquí voy a tener el tren, ¿cierto? Aquí. Que va empujando el carrito. ¿Ya? Ok. Obviamente tienen que tener mucha imaginación porque es bastante básico el carrito que digamos y el tren. ¿Ya? Pero el punto es el siguiente. Voy a describir dos vectores aquí y van a ser muy diferentes. ¿Ok? Cada uno representa una magnitud diferente. El primer vector que voy a escribir es un vector desplazamiento. Y aquí obviamente lo voy a tener que escribir. Desplazamiento. Ya, entonces, el vector desplazamiento parte del origen, ¿no es cierto? Y termina en la parte donde dejamos el carrito. ¿Ok? Es el vector desplazamiento. Y lo voy a poner como una X. Aquí. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un vector desplazamiento, ese vector para este fenómeno tiene que ser como el que dibujé ahí. ¿Ok? Pero cuando yo hablo del vector fuerza que ejerce el tren sobre el carrito, ¡ay, qué horrible! Estoy demasiado mal. Profe, los vectores miden solamente
fuerza y distancia. No, miden cualquier magnitud que sea vectorial. ¿Qué ¿Ok? quiere decir eso? ¿Solo magnitudes fundamentales y no derivadas? ¿Eso? Acuérdate que hay dos clasificaciones ahí, Víctor. Un vector puede ser fundamental, o sea, que tenga una magnitud muy fundamental o derivada, y otra clasificación nada que ver, ¿no es cierto? Es si un vector, o sea, si una magnitud es vectorial o es escalar. ¿Me entiendes? Son dos clasificaciones diferentes. ¿Ok? Ya, Puede ser o vectorial o escalar, o puede ser fundamental o derivada. ¿Ok? ya, profe. Gracias. Bien, entonces, las que son vectoriales, estamos hablando acá, pueden ser muchas. ¿Sí? Pueden ser muchas. Hay una infinidades. ¿Ok? Entonces, Pero una de aquí esas, tiene sentido, ¿no? Aquí tiene sentido que lo está empujando un camión al auto, eso. exacto, estoy diciendo que es un tren por si acaso, pero está bien, pero entiendo que puede haber sido cualquier cosa, ¿ya? Perdón, Ok, perdón. está bien. Pero el tema, Mariana, es que lo que estoy graficando ahí es el desplazamiento en la primera, pero en la segunda voy a graficar la fuerza. Y la fuerza no tiene por qué partir en este tema. Cuando yo grafico la fuerza, ¿ok? Yo no estoy diciendo que en este punto partió el experimento. Yo estoy diciendo que la magnitud de la fuerza mide tanto. ¿Me entienden? Entonces, si yo grafico el vector fuerza de esto, no voy a poder saber dónde parte el experimento. ¿Ok? Solamente tengo la información de la fuerza que está ejerciendo el tren sobre el vehículo. ¿Me entiendes, Mariana? Más o menos, la verdad. Tengo dos O sea, vectores. son dos vectores diferentes, la fuerza y el Exacto. desplazamiento. La Y de hecho, fuerza, es más, el vector de desplazamiento mide una magnitud. no, Que o sea, es son diferentes. Pues una es como cuánto se desplaza y la otra es cuánta fuerza se ejerce sobre el objeto para moverlo, exactamente, ¿no? Mariana. Eso es, exactamente. Es como decir, Ya. cuando yo estoy en una magnitud escalar, estoy midiendo kilos, ¿no es cierto?, para poder medir la masa, y en la otra magnitud escalar estoy midiendo la longitud, el metro. ¿Me entiendes? En los vectores es lo mismo. ¿Ok? Profe, Si yo tengo un vector de desplazamiento, entonces yo voy a poder saber cuál es el origen y el fin de ese desplazamiento. Es Si yo tengo un que- vector fuerza, no me dice esa información. ¿Me siguen? sí, sí. Ya. ¿Quién tenía una pregunta? yo, el vector de fuerza, usted dijo delante, o lo que yo entendí, es que no tenía un origen, un módulo y un extremo, o se No. representa de otra manera. Tienen origen extremo y tienen módulo. ¿Ok? Pero el origen no representa un origen geométrico o geográfico. Ya, entiendo. ¿Me entienden? El extremo no tiene un extremo geográfico o espacial. ¿Ok? Y tienen un módulo, pero el módulo lo que expresa es la unidad de fuerza en sí. ¿Ya? Eso, perfecto. ¿Les quedó claro eso? Sí. ¿Sí? profe. Perfecto. Bien, excelente. Entonces, esos vectores, ¿no es cierto? Como ustedes ven en la representación de la derecha superior, ¿ok? Pueden expresarse en una dimensión, en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Y en el caso que estamos representando ahí, son 3 dimensiones. Está en la dimensión X, Y y Z. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, para facilidad de ustedes, ¿no es cierto? Lo que se va a preguntar en la prueba es solamente con una dimensión. ¿Ya? Ni siquiera se ve las 2 dimensiones, sino que solo se pregunta en una dimensión. Profe, y ¿Ya? el segundo gráfico, el que está al lado del módulo, ¿es la fuerza? ¿El gráfico de la fuerza? ¿O nada que ver? El que puse en rojo, ¿El que tiene rojo, verde y azul? no, ahí estoy hablando de otra cosa, nada que ver. Ah. No es lo mismo que estaba hablando en el tema. Yo
aquí estoy hablando de que un vector tiene una componente en la dirección X o en la dirección de la abscisa, en la dirección Y, ¿ok? Y en la dirección Z. Espacialmente, ¿cómo lo veríamos? Tiene un ancho, un largo y un alto. ¿Ya? Entonces, el ancho podríamos decir que es el X. El largo es la Y y la Z el alto, para poder entenderlo. ¿Me entienden? Entonces, todo vector en 3 dimensiones Era puedo ancho, alto y largo. largo. ¿No es cierto? Cuando uno dice un mueble, ¿cuánto mide un mueble? Uno le dice el alto, ¿no es cierto? El largo y el ancho, como va a saber si no va a caer en la pieza, ¿no es cierto? Entonces, espacialmente, lo que describimos es la dirección X, Y y Z. ¿Ya? ¿Me entienden? Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo puedo expresar un vector espacial, ¿no es cierto?, en una combinación de suma de vectores que están en cada una de las direcciones. ¿Ok? En este caso, si planteamos así, yo podría hacer que el vector azul, para llegar a ser el vector A, tendría que multiplicarlo 2 veces, pongámoslo así. El vector rojo tendría que multiplicarlo como unas 3 veces, ¿ok? Y el vector verde tendría que multiplicarlo como unas 4 veces para que la suma de ellos me dé el vector A. ¿Me entienden? O sea, ¿cuál es la idea aquí? Que yo puedo convertir cualquier vector en una suma de vectores que están en cada una de las direcciones. Depende del vector, cuántas veces yo tengo que multiplicar el largo por tal número, o sea, la Z sería 1. Y si me dice Exactamente. que el vector mide 3, yo tengo que multiplicarlo por el 1 por 3, y así, ¿o no? O sea, es más general que eso, Mariana. Lo que yo estoy diciendo aquí es que cualquier vector es resultado de una suma de los vectores azules, rojos y verdes. ¿Me entienden? O sea que el vector es la suma de Z, X, Y. Exacto. Más que nada del I, J y el K. ¿Ya? Entonces, ¿cómo construye el vector A? Es 2 por el vector I más 3 por el vector J más 4 por el vector K. ¿Me sigues? No, no entendí. Lo que yo estoy diciendo es que si yo tuviera un vector A, por ejemplo, y este vector A se representa así, ¿ok? Si ves acá, aproximadamente el A, la componente A en X, es 2 veces el vector azul, aproximadamente. ¿Ok? ¿Me sigues? ¿Cómo no entendí? Es que entiendo el vector A, es como la flechita negra, ¿no? Ese es el Sí, vector A. esa es la flechita La negra. Pero si línea, ves ya. acá, hay un A sub X. ¿Qué quiere Sí. decir eso? La componente del vector A que está en la dirección X. ¿Ya? ¿Ya? Y esa Ya, ya. componente es 2 veces el vector Y, que es el azul. Ujú. Sería ¿No es como cierto? 2 y una cosa así. 2i, exacto. 2i, 2 y ¿ya? daría el vector A, X. El vector A en el componente X, ¿no es cierto? Y Sí, después si o lo sea, en la medida ponemos, de X, ya. exacto, si lo ponemos en la dirección Y, ¿no es cierto? Y aquí lo ponemos, este J acá, entonces yo creo que aproximadamente son como 3 veces el J, acá, en el A sub I. Entonces sería AI es igual a 3J, ¿o no? Exacto, exactamente. Ya. Entonces, y en el caso del Z, yo asumo, viendo este tema, que serían 4 veces K, ¿no es cierto?, para llegar a ser la componente AZ. Ya, por favor, sí entendí. ¿Ya? Entonces, todo vector A lo puedo expresar en una suma de las componentes de cada una de las direcciones. ¿Ok?
Y eso se llama descomposición de vectores. ¿Ok? Cuando yo digo, ¿cómo descomponemos un vector? Lo descomponemos en los vectores que están en cada una de las direcciones. Y ustedes me dicen, ¿pero cómo? ¿Para qué hacer esta cuestión? Porque eso lo que me va a facilitar es que yo voy a poder sumar o restar vectores que tienen distintas direcciones. Porque voy a tener la componente de cada una de las coordenadas X y Z de todos esos vectores. Entonces al final sumo las componentes X de cada vector, las componentes Y de cada vector y las componentes Z de cada vector. ¿Ok? Bien. También... Después se sumaban todas y eso da el vector. Exacto, y eso da el vector resultante. ¿Ok? Si yo sumo un vector A con un vector B diferente, ¿no es cierto? Yo lo que puedo hacer es sumar las componentes de cada uno de esos vectores y me va a dar el vector resultante al final. ¿Me siguen? ¿Y por qué quiero hacer eso? Porque yo puedo solo sumar cosas que tienen la misma dirección. ¿Ok? Pero no puedo sumar cosas que tienen distintas direcciones, no sé cómo hacerlo. Ese es el punto. Ya. ¿Les quedó claro eso? Sí, profe. De los demás, ¿les quedó claro todo el tema? ¿Hasta ahora estamos bien? Porque esto que estamos pasando hoy día es lo que va a servirnos para seguir construyendo todo lo demás. ¿Okay? Si se fijan, esto es súper básico. O sea, súper básico no en el sentido de que no es complejo, sino que si no entendemos esto, todo lo demás, para que vamos a seguir para adelante, va a ser mucho más difícil de entender. Por eso es que le dedico solamente esta clase entera para definir cosas que son súper importantes de entender. ¿Ya? ¿Hay alguien que no entienda esto? ¿Que todavía tenga dudas con respecto a esto? Yo, profe. Entonces, ¿entendieron que los vectores se pueden descomponer en cada una de las como coordenadas? ¿No es cierto? Bien, perfecto. Ahora, además de eso, podemos representar los vectores en forma cartesiana o en forma polar. ¿Ok? Esto no les entra en la prueba, en verdad, porque la forma polar es como medio compleja para poder hacer la matemática en sí, y ustedes no van a tener calculadores. Pero es también para que lo entiendan en ese sentido. O sea, acuérdense, yo necesito referencias, ¿no es cierto?, para poder describir algo físicamente. Entonces, una referencia se llama una referencia cartesiana. ¿Y qué es lo que me dice esta referencia cartesiana? Si yo dibujo esto en un plano cartesiano, yo voy a definir que el punto extremo va a tener 2 unidades de este eje y 3 unidades de este eje. ¿Ok? Entonces, todo el mundo me puede entender dónde está ese punto, porque con esto definí cuál es el origen, cuál es el final, ¿no es cierto? Por lo tanto, puedo saber cuál es la magnitud de ese vector y puedo saber cuál es la dirección de ese vector. ¿Me entienden? Entonces, esto es cartesiano. Pero también yo podría definir bajo otra referencia, ¿no es cierto? Y que también me puedan entender, que se llama la forma polar. ¿Ok? Y en la forma polar, aquí yo no digo cuánta diferencia hay en este eje ni en este eje, sino que yo lo que digo es cuál es la distancia que existe de origen y el punto final, que en este caso es 2, ¿ok? Y cuál es el ángulo que forma este vector respecto a la horizontal. Y eso es importante, porque no es respecto, o sea, uno tendría que decir respecto de la horizontal en la dirección positiva de la horizontal. ¿Ok? Por lo tanto, uno tiene clarísimo que parte de aquí y de ahí
empieza a formar el ángulo. Profe, y es solo esas dos formas, forma polar y cartesiana, no hay otra forma de representarlo. Esas dos formas son las como más utilizadas, ¿ok? Y aquí, como ven, estamos hablando de 2 dimensiones, ¿no es cierto? Solamente estamos hablando de una dimensión horizontal y la dimensión vertical, ¿ok? Pero si yo les presento el gráfico que les mostré con el vector de 3 dimensiones, entonces ahí se complica un poco más la cosa, ¿ya? Para solamente decirle, ahí lo que tengo que definir es el ángulo que está en el eje X, ¿ok? Que parte del eje positivo, y el ángulo que forma el eje Y con respecto al eje Z. ¿Ya? Tengo que definir un radio, el ángulo que parte del eje X, ¿no es cierto?, con respecto al eje Y, y el ángulo que parte del eje Y con respecto al eje Z. ¿Ok? Y también hay una forma que se llama cilíndrica, que, bueno, ahí lo van a ver después. No se preocupen. Entonces, vamos. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿cómo yo puedo establecer si yo tengo de una coordenada, ¿no es cierto?, puedo pasar a otra coordenada, ¿no es cierto? Entonces, esto se basa en geometría. Se basa en lo que se llama el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Y el teorema de Pitágoras se basa en que si yo tengo un triángulo, ¿no es cierto?, y en el triángulo tengo entonces la base y la altura, A, la altura en este caso, B, la base, ¿no es cierto? Yo puedo saber cuál es el largo que tiene la hipotenusa.